Hola a todos, bienvenidos a una nueva cápsula de sudor, dientes y cardio. El día de hoy nos encontramos con José Gómez. José Gómez tiene un centro de entrenamiento que se llama Motion Performance, ubicado acá en la dehesa, y el día de hoy queremos conversar con él algo muy interesante. ¿Cuáles son las recomendaciones que queríamos tener nosotros para poder confeccionar una rutina de entrenamiento y todo lo que se envuelve en torno a eso? Primero que todo, Pepe, José, gracias por recibirnos acá en tu centro, gracias por darnos un espacio de tu tiempo para poder hablar de esta información. José, cuéntame un poco, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú le darías a la gente para poder realizar una rutina de entrenamiento? Mucho gusto, Dani, hace tiempo que no nos veíamos, así que feliz de que vengan para acá, fuimos compañeros de trabajo y feliz de poder conversar ahora sobre entrenamiento, sobre todo cosas que estén basadas en evidencia. Mira, lo primero, como te contaba, nosotros somos un centro de servicios personalizados y recibimos mucha gente con muchas expectativas, ¿no? Para pagar un servicio relativamente caro y vienen con expectativas de evolución rápida o de adaptabilidad rápida, lo cual es a veces difícil de poder explicarle al cliente que es un proceso lento. Hay que saber escuchar a la persona cuando viene y entender qué es lo que quiere. La gente viene muy perdida, cree que en un mes va a lograr resultados más fáciles, que haciendo solo cardio va a perder peso, si hace fuerza va a ganar peso. Hay mucho mito y muy mala información hoy en día en las redes sociales, en Google, como también hay buena información, pero en general lo que abunda es confusión en la gente. O sea, el principal tema con el cual tú te encuentras cuando vas a evaluar a una persona en este proceso de recomendar una prescripción de entrenamiento es que la gente viene con esa sobrevaloración del objetivo que puede realizar, y también tiene un poco el que hay mucha información dando vuelta de que logra lo rápido, que haz lo rápido, que hace este desafío. Así es, hoy en día hay todo el marketing que hay alrededor de conceptos de dieta que pueden tener cierta validez clínica, pero que te lo venden como si fuera la única solución que tú podías hacer. Genera mucha confusión en la gente, probando diferentes cosas, al final no teniendo adherencia sostenida a un tipo de programa de alimentación o a un tipo de programa de entrenamiento, lo que al final es lo más importante para poder obtener resultados. Entonces, al final, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá? Bueno, escuchamos al cliente, lo educamos con lenguaje clínico, súper importante que hoy en día el profesional de la salud de cualquier área, el profesor, el entrenador, el kinesiólogo, tenga un lenguaje clínico aterrizable para que el cliente lo pueda comprender, hablar siempre con respaldo, con evidencia. Escuchamos y evaluamos, obviamente. Incorporamos una evaluación kinésica desde este año que nos ha servido mucho para poder identificar algún problema con el cliente pueda llegar, alguna lesión, alguna patología, cosas que tenemos que considerar al minuto de desarrollar un programa. También tenemos un screening de movimiento. Antes usábamos el FMS para tener algo más estandarizado. El FMS, muchos lo deben conocer, pero hemos ido sacando algunas pruebas de ella y agregando algunas de nosotros que son más específicas a poder determinar con qué cargas podemos iniciar los movimientos elementales o qué restricciones podemos tener en los movimientos elementales. Hoy en día, por darte un ejemplo, hacer una sentadilla no es igual para todos los clientes. Sabemos que sus proporciones o distintas longitudes de los segmentos van a determinar el rango adecuado o el historial de lesiones que ha tenido a nivel de rodilla y cadera, etc. Entonces, todas esas variables tenemos que detectarlas evaluando antes de poder iniciar un programa. Nosotros, como Motion, nos ha ido bien, creo, porque somos partidarios del entrenamiento de la fuerza como base, y paralelo a eso, dependiendo de cada cliente, puede agregar trabajo cardiovascular metabólico. Obviamente queremos optimizar el tiempo de la gente, no queremos que estén 3 horas metidos acá, entonces hemos desarrollado buenos protocolos de HIIT, de intervalos, en todas sus diferentes formas de que se puede realizar, ¿no? A través de sprint o a través de intervalos de mediana intensidad, como también nunca dejando de lado el trabajo cardiovascular de baja intensidad, la gente que lo quiere y lo puede hacer y tiene el tiempo para poder hacerlo, pero la periodización de los programas va a ser fundamental, siempre nosotros teniendo la fuerza como base, ¿no? La fuerza que se entienda a través de cualquier método, no que se piense que todo el mundo haciendo deadlift o sentadillas, sino una banda elástica o una máquina neumática de aire como las Kaiser que tenemos, también es una herramienta más a utilizar para poder trabajar la fuerza. O sea, lo importante es que una de las recomendaciones principales para una persona que entra a un gimnasio es básicamente pasar por una evaluación de la composición corporal y una evaluación kinésica que van a ser la base de lo que va a poder trabajar en el área de pesas, que es lo que la gente quiere hacer. Para nosotros la evaluación kinésica es fundamental, como te hablaba. La otra es una evaluación física. Podemos hacer consumo de oxígeno directo, pero habitualmente un equipo caro y lo dejamos como una evaluación paralela. Lo estimamos con el test de Valky en las trotadoras, que con el tiempo ha perdido validez, pero igual nos sirve para saber, nos entrega un score que se relaciona con el consumo de oxígeno de cada persona.
para saber cómo vienen. Una persona que te marca mal ese test probablemente no te va a aguantar un circuito de fuerza. Claro. Y una vez que ustedes hacen y la evaluación de nutrición también, Dani, no lo mencioné antes, perdona, como tú lo dijiste, es fundamental, evaluar la composición corporal, porque lamentablemente, pero todas las personas que uno va a recibir en este tipo de negocio, el mercado en Chile, ¿dónde lo tenemos? En la salud, en el fitness. Uno no espera entrenar solamente a través de alto rendimiento y no espera solamente entrenar personas que entrenan muy bien. El mar de gente o la gran masa de personas que vamos a recibir son personas que vienen desentrenadas, que vienen con la composición corporal no adecuada. Entonces es fundamental evaluar la composición corporal y tener un tracking de eso. Tenemos nutricionistas con certificadas ISAC, también usamos ultrasonido tipo B para poder determinar la grasa, es bastante fiable, tiene una buena correlación con el gol estándar actual que puede ser DEXA o MRI. Perfecto. Y con eso vamos teniendo un tracking de cómo van mejorando el peso y cuánta grasa van perdiendo. Ustedes, una vez que recopilan todos estos datos con estas evaluaciones, ¿ustedes de qué manera periodizan el entrenamiento de la persona? Porque obviamente que el tema son las recomendaciones para poder confeccionar una rutina, y obviamente que la evaluación de la composición corporal y una evaluación nutricional son importantes y son base, como la evaluación kinésica. ¿Cuáles son el siguiente paso después? ¿Cuáles son los protocolos que tú utilizas como centro para confeccionar la rutina de esta persona? Sí, mira, acá hay distintas categorías de entrenadores. Hay coordinadores en los cuales siempre estamos discutiendo conmigo, con la gente que tiene un poco más de experiencia, cómo tenemos que trabajar, ¿no? Hay distintos tipos de rutinas, nos adaptamos a cada cliente. Este es un servicio uno a uno personalizado, por ende Juanito y Pedrito tienen rutinas totalmente distintas. Hay ejercicios que son elementales que intentamos que estén, pero la periodización del trabajo va a cambiar de acuerdo al nivel con que llegue el sujeto, el objetivo que tenga el sujeto y obviamente las limitaciones individuales que tenga ese sujeto, que las detectamos en distintas evaluaciones. En general, una persona que te llega muy desentrenada, uno tiene que ser muy paciente. A veces el entrenador va más acelerado que el alumno, muy paciente en que la persona progrese. O sea, si hay que partir con una pura barra o haciendo push-ups sobre un banco, hay que hacerlo. O sea, hay una barrera entre la proyección que tiene el profesor con el alumno, sabiendo lo que puede alcanzar, y la realidad con la que se encuentra en respecto a movilidad, a hábito, a esquema corporal, a conciencia con los movimientos. Así es, tal cual. O sea, uno tiene que ser como un trainer muy paciente, y si hay que darle más tiempo al trabajo correctivo, a los trabajos de movilidad en una primera etapa, hay que hacerlo, ¿no? Hay que darse el tiempo para que la persona pueda ejecutar y entrenar en los rangos de movimientos correctos y entrenar, y la intensidad al final es el factor que obviamente tiene que progresarse de forma lineal en una primera etapa para poder llegar a las cargas adecuadas. Ya con el tiempo, cuando el sujeto está más entrenado, uno puede empezar a aplicar otras ideas de periodización, con la periodización diaria ondulada o semanal ondulada, en la cual uno va a ir alternando las cargas semana a semana, o en la misma semana días con bajas cargas, días con altas cargas. Pero en una primera etapa es fundamental tener una progresión lineal, sesión a sesión, o semana a semana, o mes a mes, en el caso de que sea una persona realmente desentrenada, que no tiene hábitos alimenticios y que no ha costado educar ese lado, para poder tener un programa que no vaya a generar un problema y que la adaptabilidad ocurra de la forma correcta. Eso es fundamental. Nosotros, como cualquier profesional de la salud, hemos ido aprendiendo como centro y hemos ido dando cuenta que a veces regresar, cuando un sujeto incluso se te va de vacaciones, vuelve, es esencial para poder volver a progresar y poder seguir mejorando. No acelerarse es una recomendación hoy en día. No copiar el copy-paste de YouTube, tener cosas de repente que uno cree que pueden ser aplicables para todo, es un error que todos alguna vez como profesionales de la salud cometimos. Creo que lo más común es que la gente se informa, la gente que no tiene el conocimiento o no tiene la posibilidad de ver estas cápsulas donde estamos entrevistando a profesionales del área de salud que tienen centro, o sea, han estudiado desde la evidencia científica de cómo ejercitar los movimientos, cómo planificar, periodizar. El común, claro, toma una revista, Muscle & Fitness, y ve la rutina del mes de mayo y la hace enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta diciembre. Y generalmente lo que tú estabas hablando con respecto a una de las recomendaciones del entrenamiento es empezar educando los movimientos. La gente generalmente cuando va a hacer deporte lo primero que hace es tomar una barra y copiar la rutina que vio. O el profesor, en el caso de le entrega una rutina y hace la rutina que fue una rutina la pasada por no tener el tiempo de hacerle algo más específico. Pero lo importante al principio sería educar los movimientos y posterior a eso trabajar o periodizar de manera lineal y un aumento progresivo de las cargas, adaptando progresivamente las cualidades físicas y la fuerza del individuo. Tal cual, nosotros tenemos la ventaja como centro que somos un servicio controlado. Tú estuviste mirando afuera cómo trabajamos siempre uno a uno. Nunca tenemos más personas en sala que entrenadores, ¿no? Entonces mantenemos un servicio muy controlado y eso nos permite
poder realizar los ejercicios que son más eficientes, ¿no? Ejercicios multiarticulares como squat, deadlift, con todos los clientes, independientemente de la edad que tengan, obviamente teniendo las progresiones adecuadas, de forma segura. Eso a veces cuando alguien no tiene el control es muy difícil, son los ejercicios más eficientes, lo sabemos, pero al mismo tiempo son los ejercicios que pueden ser más lesivos, ¿no? Porque involucran múltiples segmentos en un solo movimiento, tienen mayor estrés sobre la columna, sobre el músculo estabilizador de la columna, entonces hay que hacerlo de forma muy progresiva y adecuada, y acá tenemos también esa ventaja para poder ir progresando con eso y enseñarlo desde una primera etapa, que es lo esencial. Después sobre todo eso va el trabajo accesorio, o los ejercicios monoarticulares, etc. O sea, en resumen, para concluir, las recomendaciones que tú darías son una evaluación de la composición corporal. Fundamental, sobre todo en el perfil de gente que su inquietud es poder mejorar su composición corporal, que es el gran perfil de gente que los entrenadores personales vamos a recibir. Una evaluación kinésica. La evaluación kinésica, si se pudiera hacer o derivar, yo con el tiempo, yo no soy kinesiólogo, yo estudié educación física y ciencias de la actividad física después de afuera, con el tiempo me he dado cuenta que sí es importante, ¿no? Los kinesiólogos a veces ven cosas que uno no ve, hay que saber trabajar en equipo. clínico, como se dice, ¿no? Sí, claro, ven cosas que uno a veces como entrenador no ve o siente que puede forzar, hay tanto detalle hoy en día a nivel de cadera, a nivel de hombro, ellos tienden a observar cosas, tienen un ojo distinto, claro. A veces yo creo que siempre he hablado con los chicos, yo trabajo con muchos kinesiólogos que trabajan como entrenadores, otros que trabajan como kinesiólogos, y le he hablado mucho con ellos que creo que les ha hecho muy bien aprender de entrenamiento, como también a nosotros los entrenadores aprender muchas variables de... Claro, hay un feedback entre profesionales. Es fundamental, ¿ya? Cuesta trabajar en conjunto con los kineas, yo creo que a todos nos ha costado como entrenadores, a veces son visiones opuestas, o no están de acuerdo con algunas cosas que nosotros podemos hacer y viceversa, ¿no? Pero acá yo creo que hemos logrado poder llegar a un punto de acuerdo, poder trabajar muy bien en equipo de forma multidisciplinaria, y observando y absorbiendo ciertas variables que son importantes. Creo yo que si la evaluación kinésica, si alguien la puede tener, obviamente un kinesiólogo que también sepa dónde va a ir el cliente, ¿no? Que sepa que va a entrenar, se puede mejorar mucho. Esa comunicación en Chile falta hoy en día, ¿no? Kinesiólogo, médico, entrenador, que los tres hablemos el mismo lenguaje, que los tres entendamos dónde se va a ir. Nos pasa mucho a nosotros con los médicos que prohíben ciertos ejercicios sin entender absolutamente nada de qué músculos trabaja ese ejercicio, qué niveles de torque se generan en las articulaciones. Pero bueno, tenemos que ir mejorando eso y se tiene que ir respetando más la profesión de los entrenadores, de los profesores, de los kinesiólogos. Y también aumentar la especialización por parte de los profesionales del área de entrenamiento, que se especialicen, que lean, que hagan cursos. Fundamental, hoy en día la información, como lo hablamos antes, circula muy rápido. Estamos en el mundo. Yo cuando me fui a España en el 2008, no había nada, o sea, había libros en español de buena calidad, pero relativamente desactualizados porque la ciencia avanza mucho más rápido que un libro. Había que buscar algunos pequeños canales de YouTube, había algunos que eran muy mal informados. Hoy en día es impresionante la cantidad de cuentas extraordinarias que hay en Instagram, el acceso a los papers a través de diferentes páginas que uno puede acceder. Hay mucha información, hoy en día responsabilidad de cada uno perfeccionarse, actualizarse, tener siempre una opinión que esté basada en un cuerpo completo de evidencia, no quedarse con este paper que salió y hay que hacerlo. Eso también yo lo aprendí con el tiempo, ¿no? Revisar siempre cuál es el cuerpo total, que eso era un tópico, un tema, para poder tener una mejor conclusión y desarrollar mejor una idea alrededor de eso. Y el tema nutrición va a ser fundamental, o sea, como hablábamos antes, la gran masa de gente que vamos a recibir es salud, fitness, el tema de alimentación es fundamental. El mito que es más importante que 80, no lo hablemos, todos sabemos que es importante hoy en día y todo es una sinergia, no se puede atribuir que sea un factor más importante a uno la nutrición o el ejercicio para poder mejorar la composición corporal o el rendimiento. Pero sí, si logramos que ambas dos trabajen en sinergia, vamos a lograr sí o sí el objetivo del cliente. Nosotros tenemos muchas personas que entrenan relativamente bien, que tienen la adherencia, un buen programa de trabajo, que mejoran la fuerza, sabemos que muchas adaptaciones al inicio son neurales, son locales, pero al final, en el largo plazo, para que esa persona logre ese objetivo, tiene que ser una persona relativamente educada en temas alimenticios, ¿no? En la ingesta proteica, entender que el balance energético tiene que ser adecuado, guardar su gasto, en poder distribuir bien los carbohidratos, las grasas en el caso. Lo otro que conversamos también fue que es importante educar a partir del movimiento para comenzar a realizar una rutina de entrenamiento. Es importante crear la conciencia en el movimiento de la persona o del alumno del cliente para que progresivamente vaya aumentando la complejidad de los ejercicios y a la misma vez vaya aumentando progresivamente la carga
y si vaya aumentando linealmente en el tiempo su condición por medio de este conjunto de factores. Sí, claro, esa misma progresión se necesita tanto en el trabajo cardiovascular como en el trabajo de fuerza, ¿no? Poder primero priorizar la calidad del movimiento, si hay que no usar cargas, no usarlas, si hay que usar mancuernas de las más livianas en el caso de las mujeres que a veces vienen muy desentrenadas con niveles de fuerza muy bajos, fuera lo recomendable respecto a salud. Uno tiene que ser lo más paciente del mundo, tanto el entrenador como el cliente, comprender de que hay variables que son más importantes en una primera etapa, que es la frecuencia, que es la adherencia, que la persona venga a entrenar, porque si no, no vamos a lograr ningún resultado, no se va a generar ninguna adaptación. Es fundamental la paciencia y la progresión adecuada de los movimientos. La gente tú las vas a hacer mucho más fuerte así en el largo plazo, así aceleras un proceso, causas una lesión, haces que la persona no pueda asistir a sus sesiones. Es bien complejo. Los entrenadores tienen que ser pacientes, a veces vamos más rápido que los alumnos. Como sí, claro, y el de la expectativa. Entiendo, sí. El trabajo cardiovascular también. Nosotros a veces el HIIT hoy en día está muy de moda y se quiere aplicar, se puede aplicar, sabemos antes de los estudios que se puede aplicar en sujetos desentrenados, en sujetos obesos, en sujetos diabéticos, pero hay que hacerlo de la forma adecuada y más progresiva posible. Si un intervalo para un sujeto obeso desentrenado va a ser, hablemos de una trotadora, el intervalo de alta intensidad va a ser trotar a 8 km por hora o caminar a rápido de hora, hay que respetarlo. Entonces, por lo mismo, es súper importante tener paciencia y progresar caso a caso, ¿no? Al final eso es lo que te va a conllevar adherencia al programa y obviamente que la persona pueda tener una progresión adecuada para que logre sus adaptaciones y objetivos. Hay veces que la persona tiene que entender que es un proceso largo y al final eso, y no existe el camino fácil. El camino fácil no se cree que todo es muy fácil con el gimnasio, viendo obviamente con la información que hablábamos, que hay tanta información dando vuelta, como cuerpos fitness que alcanzarlo en 2 meses. Sí, claro. Probablemente hay gente que ha entrenado toda la vida, probablemente hay gente que también usa farmacología y otros factores que a veces van más allá de lo que uno puede generar en un programa de salud integral, ¿no? Bueno amigos, ha sido una tremenda entrevista con José Gómez. José Gómez maneja mucho conocimiento, mucha evidencia. Acá está claro que su centro Motion tiene la oportunidad de trabajar con kinesiólogos, trabajar con especialistas del área de la salud y todo en torno al entrenamiento, y darnos su punto de vista el día de hoy con respecto a recomendaciones. Yo creo que ha sido súper importante para dejar en claro algunos puntos de vista que ojalá puedas considerar tú cuando comiences a hacer deporte y ojalá les puedas llegar a aplicar y llevarla a cabo. Así que por el día de hoy yo le quiero dar gracias, José, por este espacio y espero tenerte próximamente en una nueva cápsula. Muchas gracias a ti, Dani, y feliz de poder aportar y hablar un poco de las cosas que uno ve del día a día, ¿no? Porque al final está todo el tema de la evidencia científica que hoy en día circula, como decía, de forma rápida, es accesible, pero también nunca hay que desvalorar la experiencia que uno va ganando en el día a día, ¿no? Claro. Porque a mí lo que me ha servido mucho acá, cuando emprendimos este centro y todo, es entrenar miles de horas, cientos o miles incluso de personas, diferentes perfiles, y uno aprende mucho también en la práctica, ¿no? Observa mucho. Hay factores también como entrenadores personales psicológicos que debemos considerar y saber manejar para poder mantener a alguien motivado. Es complejo el tema, pero te agradezco mucho el tiempo. No, gracias a ti, José, por tremenda entrevista. Y espero que lo veamos próximamente en otra cápsula de sudor, diabetes y cardio. Así que hasta el próximo capítulo. Chao, chao, gracias. Chao.